Pues muy buenas, de nuevo, otra vez. Lo siento por no poner la cámara, pero tengo un tema facial y Tema de no salud estoy facial. presentable. Tema de Y además salud me viene muy facial. bien porque hoy voy a meter caña a mis No, jefes no te has puesto las y cremas, no te has puesto las cremas hoy no me he puesto las cremas. Sí, Vale. no he pasado por Por cierto, exactamente. recuerdo que en breve tenemos a Javier Álvarez que nos está esperando ya para una Sí, Sí, fabulosa me entrevista. voy a dar prisilla, pero bueno, señor Lobo, yo no le quiero meter presión, pero ya pasaba la temporada pasada que suele ser usted la sección antes del invitado. El invitado le está viendo a usted. O sea, tiene que dejar el pabellón bien alto de Muévete a tu bola, por favor. bueno, hoy mismo, como voy a meter tanta caña aquí a la Comisión Europea y al resultado de la cumbre europea de julio, casi que ya no sé a quién temo más, si a Javier Álvarez o a von der Leyen. Pero bueno, aquí vamos. Este es un programa que, de hecho, tenía que haber sido un poco cierre de la temporada pasada porque nos pasamos meses explicando un poco los mecanismos europeos de créditos, del Banco Central Europeo, del euro, muchos mecanismos financieros que nos iban llevando un poco a la cumbre famosa en la que íbamos explicando que no iba a ser como se decía, que iba a haber una gran mayoría de transferencias directas, sino que lo mayoritario iban a ser créditos. Y hoy voy a desgranar un poquito, así, en líneas maestras, lo que fue la cumbre. Ha quedado un poquito atrás, entonces, para refrescaros un poco la memoria, lo que se aprobó un paquete de 750.000 millones de euros. Voy a hablar en millones y billones españoles, que ya sé que ha habido Omitamos un los bonazas billones y rulando los por ahí en verano que ha hecho mucha pupa, pero ¿Llegó hasta bueno, Bruselas? ¿Llegó hasta llegó Bruselas? hasta Bruselas, llegó hasta Bruselas. Mucha Ha pasta, al fin y al habido cabo. una directiva de la Comisión que ha generado 3 grupos de trabajo y 4 steering groups para debatir el tema, como no podía ser de otra forma aquí. Y de esos 750.000 millones que se aprobaron, pues se ha vendido que una mayoría, 390.000 millones, fueron transferencias directas y 360.000 millones en créditos. Pero voy a remontarme un poco porque todo empezó con el Parlamento Europeo pidiendo 2 billones, es decir, 2 millones de euros de transferencias directas que al final se rebajaron a una petición de los países del sur de Europa, incluyendo España, de 1,5 billones de euros en transferencias directas. Eso se siguió rebajando aún más a la propuesta de Francia y Alemania de 500.000 millones de euros, que es la mitad del billón de euros español, de transferencias directas, y llegamos a la cumbre y después de mucho tira de afloja se quedó en 390.000 millones de euros de transferencias directas y luego 360.000 millones de euros de créditos. Así visto a bote pronto dices, bueno, entonces al final ha habido más transferencias directas que créditos. Primero, si vemos de los 2 billones que empezamos a los 390.000 millones, es una rebaja sustancial, pero es que luego a los créditos, esos famosos, esos 360.000 millones, hay que añadirle el MEDE y todos estos mecanismos con los que se están pagando los ERTE y demás, que esos son créditos, que hay que añadirlo a los 360.000 millones. Es decir, tenemos 860.000 millones de euros de créditos que van a contribuir a nuestra deuda y a nuestro yugo al sur de Europa. Entonces, eso es importante por clarificarlo y también hay que decir que de esos 390.000 millones de transferencias directas, realmente hay 360.000 millones, se dividen en varios paquetes que, bueno, en resumen, nos lo han ocultado de muchas formas, pero ha habido una rebaja sustancial desde donde se empezaba y de donde se necesitaba hasta donde hemos llegado y nos hemos quedado en unas cuantas transferencias y bastantes créditos. Pero bueno, aún así Señor hay que Lobo, reconocerle. una cosa, perdona, a riesgo de anticipar lo que vayas a explicar, ¿crees que lo digo porque me sorprendió la información que se dio cuando se llegó a este acuerdo, y crees que cómo se informó de ese acuerdo, tanto por parte de la prensa como de los dirigentes políticos, por lo menos españoles, crees que era premeditado el vender esa euforia con la que se transmitió? Sí, yo creo que ha sido muy premeditado. Había una necesidad de dar una respuesta positiva que va a tener un poco que ver con la semana que viene. Todo esto tiene una clave. La clave es que esto lo ha decidido Alemania. Alemania ha decidido que sí, que esto se acababa. Y la clave de por qué Alemania ha hecho que sí es por el Brexit. Lo explicaré un poquito al final de esta sección y la semana que viene lo completaré. Pero todo Perfecto. está ligado y es la amenaza que ve Alemania al proyecto europeo, es decir, a su proyecto europeo, que lo hemos explicado durante la pasada temporada, con el Brexit.
Pero bueno, eso entraremos más en harina de ese costal un poco en la temporada que viene. Pero bueno, aquí hay que reconocer que a pesar de que hay una mayoría de créditos que de transferencias, es cierto que hay muchas transferencias, pero lo más genial, lo más increíble es un mecanismo que se aprobó, que se aceptó y que de hecho a mí me sorprende mucho que el gobierno español no ha tirado más de galones, porque esto fue una propuesta de Calviño. Cuando se hizo la propuesta de los 1,5 billones de euros del sur de Europa, ellos dijeron, bueno, pues si no queréis los eurobonos, que acordaros que era que todos los países mutualizáramos la deuda, pues por lo menos que sea la Comisión Europea quien pida ese dinero de las transferencias directas. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido, que esto es lo que se llama el breakthrough, lo que es el cambio realmente significativo que ha habido en esta cumbre, no tanto de dinero, sino que por primera vez es la Comisión Europea la que va a ir como institución, como si fuera un Estado independiente, a los organismos internacionales financieros, a los mercados financieros, a pedir esos 750.000 millones de euros, que luego los va a dar parte en transferencias y parte en créditos, tal y como hemos explicado ahora mismo, según ese código de reparto. Un apunte muy rápido y no le voy a interrumpir más. Sí. ¿Qué pasaría? Tú imagínate, o sea, tú dices, oye, yo pido un crédito hipotecario, no pago, me desahucian y me quitan la casa. Imagínate que se planta un país, digamos España. Se planta, no devuelvo el dinero. ¿Qué pasaría? Que no devuelves el dinero a la Comisión Europea. No Sí. pasaría absolutamente nada. Está bien saberlo. O sea, vamos a ver, no pasaría nada desde el punto de vista de impacto financiero. Lo que pasaría es que los ratings de las famosas agencias de calificación te hundirían y si tú tuvieras que ir a pedir financiación externa, pues los créditos te los cobrarían muchísimo. Que es lo que le pasó a Argentina. Cuando entró en default y los países que han decidido no pagar sus créditos, lo que hacen las agencias de crédito, que eso se merece otro programa, que son agencias privadas, que responden a sus intereses, te hunden la clasificación de cómo clasifican tu nivel de confianza y hace que cuando tú en el futuro tengas que pedir otro crédito, te crujan en intereses. Esa y es entras en la lista de consecuencia. morosos. Pero exactamente, entras en una lista negra, básicamente, si dejas de pagar. Pero realmente en el contexto de la Unión Europea no pasaría nada y voy más allá. Te digo que eso va a pasar. En el futuro va a haber condonaciones de deudas. Lo que vamos a pedir no se va a llegar a pagar. Y eso se conoce y se asume y veremos escenarios dentro de los próximos 15-20 años de quitas de deudas, que eso ya ha pasado, por ejemplo, en Grecia, con la gran crisis. Cuando se hablan de reestructuraciones de deuda, no es más que una quita, es decir, que esta parte no la pagas y convences a los cobradores internacionales de que hay una parte, si quieres que se te pague una parte, hay una parte que es imposible que se te pague. Y eso ocurrirá. Pero bueno, nos estamos metiendo en otro elemento. Porque, como os decía, la cosa más interesante luego se vendió como si esto hubieran sido los eurobonos. No son eurobonos, porque esto es que todos los países vayan a pedir dinero, sino que es la propia Comisión que por primera vez pide dinero. No sé si os acordáis que cuando hablábamos del euro decíamos que uno de los problemas que tenía el euro es que le faltaba un presupuesto propio. Sí. Pues ahora esto se está generando. Y esto es lo que es verdaderamente revolucionario. Cuando hablamos de que el euro era una pata coja, tenía una pata coja que era falta de presupuesto y de agencia tributaria, pues de repente la Comisión ha creado un mecanismo que dicen que es temporal, pero aquí no hay nada temporal. Si funciona esto, viene para quedarse. La Comisión va a pedir dinero. Pero esto abre la otra puerta de la que no ha hablado absolutamente nada y que es lo absolutamente increíble de los países frugales. No sé si os acordáis esas batallas tremendas que hicieron que esta cumbre fuera una de las más largas de la historia de la Unión Europea, en que los países frugales insistían una y otra vez en que el nivel de créditos tenía que ser más alto que el nivel de préstamos. Y de hecho, Pedro Sánchez tuvo enfrentamientos muy fuertes con la primera ministra finlandesa, lógicamente, porque es absolutamente incomprensible que si ese dinero lo va a pedir la Comisión Europea como institución y no va a afectar al presupuesto ni a los impuestos de ninguno de estos países llamados frugales, no tiene ningún sentido que los países frugales apretaran tanto para que parte de ese dinero fuera en créditos. Es decir, era una mera imposición ideológica de los países del norte de Europa, que no estaban de acuerdo en que se les diera dinero al sur si no fuera con un coste, que fuera a través de un crédito. ¿Qué quiero decir con esto? Es un poco difícil de explicar porque es casi rocambolesco. Es decir, que ese dinero que nos va a prestar la Unión Europea no viene del presupuesto de los contribuyentes holandeses, ni finlandeses, ni daneses, ni alemanes. No viene de ellos. Es un dinero que va a pedir la Comisión Europea.
Punto. Simple y llanamente. Y esto es algo muy, muy duro que generó muchísimas tensiones entre Conte y Sánchez con los frugales. Lógicamente, las reuniones eran duras del punto de que Sánchez les pedía explicaciones, pero les decía, pero darme una explicación lógica por la que queréis que nos endeudamos aún más, si a vosotros no os va a costar absolutamente nada. Entonces, al final se tuvo que aceptar, y no solo eso. Los frugales consiguieron otro beneficio más, que es venderle a su electorado, que habían sido duros con los vagos del sur, y además había una cosa que se llaman los rebates, que viene de la época de Thatcher, que es muy famoso, ya hablaré de ello, del give me my money, o give me back my money. Cuando llegó Thatcher al poder, dijo que contribuían con demasiado dinero al presupuesto europeo y que quería parte del dinero de vuelta, y eso fueron los rebates. Al principio eran solo los ingleses, pero luego se extendió a muchos países de Norte de Europa. Entonces, tú das un dinero y parte se te devuelve. Entonces, con eso se quería acabar, aprovechando que el Brexit iba a convertirse en una realidad y que había sido Margaret Thatcher la originaria de estos rebates, y con la salida del Reino Unido por fin se conseguía acabar con los rebates. Pues no solo no se consiguió acabar con los rebates, sino con la excusa de que al final se iba a dar parte de transferencias al sur de Europa de un dinero que no era de los contribuyentes de estos países, pero aún así tuvieron el gran morro de no solo imponernos créditos, sino también decir que esos rebates se aumentaran. Es decir, que encima el descuento a esos países ha sido mayor. Y luego, ya para terminar, que en un minutito, siempre se habla de que también no hubo ningún tipo de condicionalidad. Y eso no es cierto, porque hay un mecanismo que se llama el freno de emergencia. Y es que si cuando ese dinero vaya a darse al sur de Europa, un país no está convencido de la inversión o de la salida que se le está dando presupuestariamente a esas ayudas, puede poner en cuestionamiento esas ayudas. Se llama el freno de emergencia, y eso es una condicionalidad, porque va a determinar a priori y a posteriori el tipo de propuestas económicas que se van a hacer. Y esto va a estar muy ligado, por ejemplo, al presupuesto. Ahora, en clave nacional, primero, este dinero, ya sé que voy acabando, este dinero no va a llegar hasta el otoño de 2021, en enero empezarán a venir parte de las remesas, pero hasta el otoño de 2021, hasta dentro de un año, no empezará a venir el grueso del dinero. Y va a estar muy ligado a que haya o no presupuestos nacionales. Si sigue habiendo los presupuestos de Montoro, no va a haber esa liberación de ayudas, entre otras cosas por el freno de emergencia, porque se tienen que hacer unos presupuestos adecuados y que todos los Estados miembros consideren que son adecuados para darle la salida. La gran pregunta es, ¿qué consideran los Estados miembros adecuados? Porque a lo mejor el presupuesto que tiene que haber es de austeridad y de tal, según quien tenga más peso, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver, y ahí va a jugar una clave muy importante, y con esto cierro, el Brexit. Y es el contexto de los próximos meses, y ahora ya hemos entrado en la fase de guerra abierta con Reino Unido. Alemania levantó el freno en el acelerador, dejó de hablar de austeridad y ha permitido que la Comisión Europea pida dinero, que era impensable. Ha permitido que parte del dinero sean transferencias directas al sur de Europa, que eso era impensable. Ha permitido una serie de elementos porque Alemania ve peligrar su proyecto, ve peligrar su euro, ve peligrar su industria, y ya ve peligrar por el Brexit, del que hablaremos un poquito más la semana que viene, para un poco cerrar el círculo y dar estas claves de lo que está pasando en la actualidad. Señor Lobo, una pregunta difícil. ¿Crees que la crisis del coronavirus con este acuerdo final ha contribuido a la construcción de Europa o no? Quien ha construido más ha contribuido más a la construcción de Europa, de verdad, está siendo el Brexit, más que el coronavirus. El coronavirus simplemente ha permitido eliminar ciertas normas como las ayudas de Estado, como el acuerdo de estabilidad. Lo pensaba más en el sentido de crear ese presupuesto del que hablabas. No, que quizás... ese presupuesto es más consecuencia del Brexit que del coronavirus, mucho más, a pesar de lo que nos han vendido. Lo que dice el señor Lobo es que emocionalmente va a unir más a Europa el Brexit que esta situación. Ya lo está haciendo. De hecho, os contaré historias que eran impensables, o sea, y con las que no contaba el Reino Unido,
y que ha estado 300 años jugando con la división de Europa y que hay muchas cosas que les ha roto los esquemas. Y ahora estamos en un momento que es guerra abierta. Se Qué bien avecina ha una jugado buena la carta el temporada. señor Lobo, ¿eh? Qué bien ha jugado la carta, cómo nos ha llevado para dejarnos ahí al pie del siguiente programa, ¿eh? Sí, la Ya deja ahí. el la domingo de deja. la semana que viene cerraremos. Oye, Como un